Buenas tardes. Vamos a iniciar ahora en nuestro tercer tema dentro de la temática de la evaluación de las atracciones y actividades turísticas. Vamos a ver algunas herramientas que se utilizan para poder recolectar la información necesaria y poderla de esta manera eh, sistematizarla en una información que sea del todo valedera. Vamos a establecer que una de estas herramientas son las fichas de inventario turístico. Se las denomina fichas de inventario turístico o fichas de inventariación turística porque ellas nos permiten recolectar la información en fuentes, en este caso, de primera mano, como también de fuentes secundarias, ¿no? A ver, vamos a empezar. Entonces, decíamos que esta técnica nos permite a nosotros, de alguna manera, sistematizar la información de fuente primaria, como también de fuentes secundarias. Fuentes primarias porque vamos a realizar, ¿no?, un trabajo in situ. Eso significa que los técnicos deben trasladarse al espacio físico, a ese espacio turístico donde se encuentran los recursos turísticos, poderlos identificar y luego empezar a catalogarlos en el inventario. Es como un catálogo que se hace y a registrar la información que vayan observando. Pero también decíamos, tenemos que apoyarnos en información secundaria, aquella información que nosotros podamos obtener de libros, de proyectos, es decir, de cualquier tipo de fuente escrita que se haya desarrollado sobre la temática que estamos pensando y teniendo que evaluar. Por ejemplo, si nos fuéramos a tener que inventariar los atractivos turísticos del municipio de Tarata, entonces para cada tipo de atractivo, se va a necesitar necesariamente, ¿no?, una ficha de inventario. Por ejemplo, si vemos la casa de Melgarejo, entonces, lógicamente que eso significa nosotros hemos tenido que conseguir información escrita, en este caso, información secundaria, sobre la casa de Mariano Melgarejo, porque en este momento son 4 paredes y el resto está todo caído. Pero tenemos que sacar la información de alguna fuente bibliográfica y lógicamente refrendar esa fuente bibliográfica en la misma ficha de inventario. Fuente, datos obtenidos del libro de Historia de Bolivia
de Jaime Ponce, página 74, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros estamos yendo a ver cómo está en este momento el atractivo turístico, el recurso turístico o el atractivo turístico, y estamos luego, en base a los datos que se nos han dado y a la visita de campo, estamos yendo a observar y realmente estamos verificando cómo está este atractivo en sus características, en su morfología y también si tienen o no tienen los servicios, en este caso, turísticos, o lo que también llamamos la planta turística. Algunas veces se trabaja dependiendo eso de con qué fichas de inventario se va a trabajar, ¿no? Porque hay algunas fichas que se trabajan solamente de atractivo. Entonces, aquí va a ir la foto. Ya vamos a ver las fichas. Y todo el resto va a ser la información que se va a sintetizar. Hay que hacer una síntesis de la información que se va a desarrollar. Hay otras fichas que hablan sobre la planta turística. Planta turística. Entonces, en la planta turística se van a ver los hoteles, cuántos hoteles hay, cuántos restaurantes hay, cuál es la capacidad instalada que tienen los hoteles, es decir, cuántas camas disponibles tienen los restaurantes, qué capacidad tienen de a cuántos comensales pueden albergar, entonces se van llenando los datos. Hay también otras fichas que son mixtas, es decir, que van a registrarse datos tanto del atractivo como de la planta turística. Es decir, esta va a ser una ficha mixta. En muchos casos, lógicamente, van a tener que llevar aquí el código, la numeración, etcétera. Cualquiera que fuese el formato y el contenido que tienen las fichas de inventariación, cuando ya nosotros elaboramos estamos en la parte del diagnóstico del plan, estamos diagnosticando si esta es la ficha del inventario en cualquiera de estas formas, en cualquiera de estas tres formas. Una vez que hemos sistematizado y resumido la información acá, en in extenso tenemos que ir explicando qué significa, qué características tiene después de cada ficha. Porque la ficha simplemente es un resumen de toda esta información.
tenemos que ir escribiendo, describiendo todas las características que hemos identificado y hemos registrado en la ficha. Y lógicamente que tenemos que, en este caso, si estamos, por ejemplo, describiendo, y esta es la ficha de la casa de Melgarejo, entonces, esto permite visualizar de forma rápida, concisa, cómo está ese recurso o ese atractivo turístico, y aquí iremos describiendo todas esas características, y lógicamente que para esa descripción tendremos que buscar el apoyo de las fuentes secundarias, es decir, de libros, textos, estudios que hablen sobre esas características que tiene la casa de Melgarejo, por ejemplo, ¿no? Cuándo fue construida, qué características arquitectónicas tenía. Aquí en la ficha dirá, no solamente hay 4 paredes, no hay servicios básicos, no hay esto, no hay nada en la casa de Melgarejo. Entonces diremos la casa de Melgarejo que fue construida en tal año, hoy en día se encuentra al abandono, solamente se presentan muros, un muro perimetral y una construcción que está casi totalmente derruida, construcción trabajada con adobe de barro y con cimientos de piedra. No existe ninguna otro elemento constructivo en el sector. A pesar de que la casa de Melgarejo tenía estas características, ¿no? Entonces estamos desarrollando todo eso, y aquí entre paréntesis pondremos fuente, es decir, de qué libro hemos sacado este texto. Fuente será Paredes, Candia, Antonio. El nombre del libro será Fuente Paredes, Antonio Candia, nada más. Y cuando tengamos que al final incorporar la bibliografía en el plan, ¿no? Ahí recién ya veremos y pondremos el autor. Aquí pondremos el autor, el nombre del libro, el año de la edición, el editorial y el país donde ha sido editado, ¿no? Entonces, por eso decimos de que todo el trabajo tiene que ser y tiene que responder a fuentes de información fidedignas, ¿no? En este caso van a ser autores los que nos están dando esta relación, pero nosotros como técnicos hemos ido y hemos verificado las condiciones en las cuales se encuentra ese atractivo. Por eso decimos que la inventariación turística permite homogenizar criterios para la realización de inventarios de atractivos turísticos basados en parámetros geográficos, es decir, que las fichas tienen que tener datos geográficos, tienen que tener datos territoriales, tienen que tener datos que hay que llenarlos, ¿no? Medioambientales. Tienen que, dependiendo del atractivo, las características y datos culturales. Luego, datos demográficos, que es la población, ¿no? El índice de población. Datos económicos. Y también la parte de la logística. Es decir, que a nosotros nos permite un inventario, como decíamos, una ficha de inventario, resumir toda esta información inextensa que hemos escrito de diferentes autores, pero hemos logrado resumir, ¿no? Esos datos bajo parámetros que decíamos son geográficos, territoriales
medioambientales, culturales, demográficos, económicos y logísticos. Preguntas. Lice, buenas tardes. Buenas tardes, Noelia. Yo tengo una pregunta. Si para el levantamiento de datos, si es que yo fuera, digamos, a Tarata, como usted dijo, tendría que levantar los datos para una ficha, ¿sería correcto escribirla o redactarla en primera persona o esta tendría que ser redactada en tercera? Siempre todos los trabajos, porque no nos olvidemos que este es un trabajo de investigación, siempre se redactan en tercera persona. Ah, ya, gracias, licenciado. Y con un verbo infinitivo. No va a decir, Oh, ya. yo me he trasladado a la población de Tarata y he visto de que la casa de Melgarejo se encuentra en estas condiciones. No. Entonces, la casa de Mariano Melgarejo se encuentra con las siguientes características. Los muros perimetrales están totalmente derruidos, existiendo un terreno aproximadamente de 1000 metros cuadrados cuya propiedad pertenece a la alcaldía del municipio de Tarata. Ahora, si nos vamos a referir a terceras personas, según pobladores, indican de que el deterioro de la casa de este expresidente se debe fundamentalmente al poco interés que tienen las autoridades y han tenido las diferentes autoridades en más de estos 100 años en no poder proceder a hacer la recuperación del inmueble para convertirlo incluso en un medio educativo y mostrar las características históricas que ha tenido la población de Tarata. Toda vez que inclusive en el mandato del general Mariano Melgarejo, él ha creado un nuevo departamento dentro de la División Política de Bolivia y ha denominado el Departamento de Tarata. Asimismo, de acuerdo a los autores Antonio Paredes Candia, Geraldine Caballero, ¿no?, establecen que el poder ejecutivo de la República de Bolivia en la época de Mariano Melgarejo se dirigía desde Tarata. Es por eso que el edificio ubicado en la parte sur de la plaza de Tarata tenía las características de ser el recinto donde se encontraban trabajando los ministros de Estado juntamente con el presidente de la República. Entonces, ¿ha visto, Noelia, cómo estamos narrando todos esos hechos históricos de ese atractivo, pero en la Sí, ficha? Lice, ahora estás súper entendido. ¿No ve? Gracias. No hay que. Entonces, en la ficha solamente se pone Sí. el resumen. Se pone el resumen de los datos. Muchas gracias, Lice. No hay de qué. Vamos a ver aquí una ficha que se la denomina ficha de recopilación de datos para información del inventario de recursos turísticos. Entonces, aquí le han dado la denominación de recursos turísticos. Ficha número. Entonces, el primer elemento que las fichas tienen que, según este modelo, ¿no?, porque hay diferentes modelos de inventariación de fichas, muy diferentes y muy variados modelos de fichas de inventario. Entonces, acá dice ficha número. Entonces, significa que van a tener una relación numérica, en este caso, de correlativo. Entonces, puede ser 0, 0,
1. Y seguramente que la otra ficha va a ser 0, 0, 2. Y seguramente que si van a haber más fichas, una va a ser, otra va a ser 0,99. ¿No? Entonces, la otra será 0, 0, 3. Entonces, aquí son números correlativos. Luego, dice, nombre del recurso turístico. Es decir, se está refiriendo, sea en este caso recurso o atractivo. ¿Qué nombre tiene? Entonces, aquí puede ser casa de el expresidente Mariano Melgarejo. Y se sigue llenando. Ubicación, es decir, vamos a regresar atrás y nos vamos a basar en el parámetro geográfico. En este caso, ¿dónde está ubicado? Región. Para nuestro caso debería ser departamento, porque nosotros no tenemos regiones dentro. Aquí tenemos que basarnos en la división política del país. En este caso sería departamento. Provincia, ¿no? Porque nosotros como estamos divididos políticamente, son departamentos, provincias y municipios. Entonces, en este caso será departamento Cochabamba, provincia Esteban Arce, municipio Tarata. La categoría, la vamos a ver posteriormente, se dan rangos de valoración y generalmente esta valoración se la ha trabajado en nuestro país y en algunos países vecinos, mirando solamente el criterio que tienen los técnicos. Porque lo lógico para dar una categoría sería en base a lo que o cómo perciben ese atractivo los turistas. Tal vez siendo cochabambino decimos, Tarata es hermoso. Toda la población de Tarata es hermosa, ¿no? Entonces le vamos a dar, en este caso, la categoría más alta. Pongamos si la categoría fuera de mayor a menor. 5 significa un atractivo turístico excelente. Un 4, un atractivo bueno. Un 3 podría ser un atractivo regular. Un 2 sería un atractivo desprovisto de los requerimientos básicos y un 1 sería sin ninguna importancia. Entonces estamos dando una jerarquía. Pero tal vez nosotros siendo muy regionalistas diríamos, Tarata es una belleza y le ponemos 5 como lo máximo. Pero no, nosotros no conocemos un atractivo turístico, por ejemplo, como es el caso de Roma, que sí Roma nosotros podemos decir, ¿no? O inclusive una población más chica en Italia, no solamente la ciudad de Roma, una población más chica puede ser la ciudad de Asís, por ejemplo, donde nació San Francisco de Asís. Es decir, ese es hermoso. 5. Y si nosotros, como no conocemos más allá o conocemos muy poco de los atractivos turísticos a nivel mundial, entonces podemos pecar nosotros y errar nosotros de poder darle una jerarquía que según nuestra percepción decimos, es algo extraordinario. Pero no conocemos más allá de esos atractivos que puedan ser mucho más hermosos en otras latitudes del planeta.
Por eso esta parte de la categoría es fundamental y eso es lo que recomiendan a los teóricos. La categorización había que hacerla viendo desde la perspectiva de los turistas. Es decir, turistas que hayan conocido muchos lugares culturales, atractivos culturales del planeta, decirle a usted qué le parece esto. Y una persona que conoce dirá, hay lugares mucho más lindos, mucho más bellos, construcciones mucho más restauradas. Entonces, este es bueno, pero no es excelente. No es un atractivo turístico que realmente los turistas digan, uy, qué belleza, qué hermoso, qué atrayente, ¿no? Entonces, la categorización hay que trabajarla desde el punto de vista de la óptica de la demanda turística. Luego habíamos visto ya, de acuerdo a Bouillon, los tipos y los subtipos, ¿no? De acuerdo a Bouillon, clasifica en tipos, subtipos o categorías y tipos. Luego, aquí hay una pequeña descripción y dice, datos sobresalientes que detallan las características del recurso turístico. Entonces, nosotros tenemos que empezar aquí a detallar esas características sobresalientes, es decir, sobresalientes. Ahí está el término, sobresalientes. Es decir, que sean impactantes a la vista, al tacto, etcétera. Que sobresalgan. ¿De qué? De lo común. Que sobresalgan de qué? De lo corriente. Es decir, la casa de mi vecino no voy a inventariar si es una casa que tiene apenas 30 años y no tiene ningún... ¿Qué atractivo puede tener para atraer turistas? Ninguno, ¿no? Entonces, por eso decimos, deben haber y tenemos que descubrir y desarrollar y describir los datos sobresalientes de las características del recurso. En esta parte, lógicamente, que vamos nosotros a ayudarnos mucho con información secundaria. Es decir, información que ya hemos obtenido de libros, textos, proyectos, etc. Luego aquí tenemos otro subtítulo que son particularidades. ¿A qué se refieren las particularidades? Singularidades del recurso que lo diferencia de otros. Es decir, ese recurso o ese atractivo turístico, ¿cómo se diferencia con otro? Hay que buscar esas particularidades. Hay que buscar esas especificidades, ¿no? Para establecer qué es lo atrayente de ese atractivo. Entonces, tenemos que describir acá. Estado actual. Estado de conservación en el que se encuentra el recurso o atractivo. Entonces estará en mal estado, en abandono total, está restaurado, le faltará restaurar y tenemos que ir detallando qué partes de ese atractivo o de ese recurso se encuentran y cuál es su estado. Luego vamos a incorporar algunos otros datos y ahí se ponen observaciones porque hemos ido a observar algunos otros datos que no están consignados en estos acápites que nosotros creemos son necesarios.
Y hemos observado de que ha habido mucho, por ejemplo, podemos decir, se nota que en el sector se encuentran muchas excavaciones y preguntando y consultando a los pobladores próximos al atractivo, ellos indican de que son saqueadores de antigüedades o buscadores de tesoros que ya desde hace más de 20 años hay esos huecos, pero que ellos vinieron a buscar tesoros. Entonces, aquí incorporamos esos elementos que no los estamos detallando acá. Entonces, son observaciones que podemos añadirlas acá. Luego decimos tipo de visitantes. Es decir, se puede marcar más de una opción. Es decir, ¿qué tipo de turistas visita ese atractivo? En este caso, extranjeros, puede ser una o varias. Nacionales o pueden ser departamentales, para nuestro caso, son cochabambinos de otras provincias del cercado de Quillacollo que van, o son locales, ¿no? Entonces, indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el de menor nivel. Eso significa que dentro de este paréntesis nosotros pondremos nacionales cuatro. El índice de afluencia, siendo 4 el de mayor y 1 el de menor. Entonces hay muy pocos extranjeros. Porque nosotros hemos ido a observar ese día, hemos visto, a ver, más o menos contamos cuántos hay. Hay 20 personas. De las 20 personas, de los 20 turistas, ¿cuántos son extranjeros? Por lo menos por su apariencia, por lo que hablan, o preguntarles, ¿no? Ustedes son nacionales, son extranjeros, entonces podemos un registro, vamos a tener un pequeño registro. Siempre tenemos que llevar la ficha en blanco y aparte una agenda donde vamos a apuntar, ¿no? Nuestros, las inquietudes que tengamos, algunos datos que estamos observando, porque después la ficha va a ser llenada ya con precisión dentro del trabajo de gabinete que vamos a hacer en la consultora. Acceso al recurso. Es decir, cómo se ingresa, considerando como referencia la capital de la provincia. ¿Cómo nosotros accedemos a ese atractivo? Si estamos hablando de la Casa de Melgarejo, tenemos que ingresar a área urbana de Tarata, ¿no? Entonces, será terrestre, y eso hay que especificar, desde, en este caso, ¿no? Especificar acá, desde cuál es el punto de ingreso principal para llegar al atractivo. Entonces, el punto principal va a ser cercado y el destino es Tarata. Entonces, considerando como referencia la capital de la provincia, en este caso, la capital del departamento de Cochabamba será Cercado. Entonces, Cercado, ¿no? Y aquí estará el municipio. Se pueden marcar con X más de una opción. La primera opción que tenemos es terrestre. ¿Cómo se llega? A caballo, a sémilas, en burro, a pie, en automóvil particular, en bus público, en buses turísticos, camioneta de doble tracción. Por ejemplo, si nosotros vamos a inventariar Uyuni,
el tipo de transporte que se requiere de población Uyuni al Salar, si aquí ponemos que esta es la población de Uyuni al Salar, tienen que ser movilidades de doble tracción. Combis, ferrocarril, minibús público, minibuses turísticos, mototaxis, taxis y otros. Y en otros nos dice especificar. Ahora, si el transporte aéreo es, y aquí tenemos que poner, ¿no? En los paréntesis ponemos cuáles son. Una X. Si es aéreo, avión, avioneta, helicóptero, otros. Entonces, por ejemplo, si estamos nosotros inventariando un atractivo en el departamento del Beni y estamos en Santa Ana de Yacuma y estamos inventariando una laguna, entonces diremos el acceso es por avioneta. ¿Desde dónde? Desde Santa Ana de Yacuma, llegando al atractivo. Y lo mismo aquí, si hay otro tipo de transporte o de medio para poder llegar, ¿no? De acceso, hay que especificar. También puede ser marítimo, puede ser por barco, puede ser por bote, puede ser por deslizador, puede ser por yate. Por ejemplo, si nosotros vamos a inventariar la isla del Sol en el lago Titicaca, entonces la única forma de poder llegar es en botes, ¿no? Y en otros podemos poner en catamaranes, ¿no? Aliscafos o barcos de pequeña envergadura. Si en este caso el atractivo, es decir, el medio es lacustre o fluvial, es decir, lagos o ríos, hay que ver si llegamos al atractivo, por ejemplo, nosotros si estamos aquí en Puerto Villarruel, en el Chapare, y vamos a ir a la comunidad de Miraflores para observar las aves, entonces seguramente que el transporte es fluvial, ¿no? Y va a ser en embarcaciones pequeñas o en lanchas, porque allá no hay yates. Entonces serán esas, ¿no? Luego tenemos la ruta al acceso. Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. Conservar el tipo de vía, considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado, lo cual se definirá en kilómetros y horas de traslado para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. Es decir, en algunos casos, estas también son llamadas hojas de ruteo. En algunos casos, el ruteo va como otra planilla separada del inventario, pero aquí la han incorporado al inventario. Entonces, en este caso, recorrido en el tramo 1. Aquí dice, se utilizará números para cada recorrido. Recorrido número 1. Se señalarán los lugares que forman el tramo. Entonces, por ejemplo, para llegar a Tarata, lo primero que vamos a pasar nosotros va a ser por, en la ruta tenemos la Facultad de Agronomía. Entonces, el tramo será Universidad Mayor de San Simón, Agronomía. El acceso. Entonces, se indicará el acceso correspondiente. El acceso va a ser terrestre. Medio de transporte. ¿Cuál es nuestro medio de transporte? El medio de transporte utilizado en este tramo puede ser bus, taxi, transporte público. La vía de acceso es terrestre considerando los siguientes casos. Es decir, ¿qué tipo de vía? ¿Será de trocha